Ante todo, muy buenas tardes, mi nombre es Felmari Granado, soy estudiante de Psicología a Distancia. En esta oportunidad, en la unidad curricular de Genética y Conducta con la profesora Xiomara Rodríguez, le vamos a hablar sobre la fecundación. Mi código es HPS-143-000-43B. Antes de comenzar con lo que es la definición de fecundación, debemos recordar lo que es la gametogénesis y la espermatogénesis según las asignaciones anteriores. Esto es para producir espermatozoides que son necesarios en 72 días, después de almacenados en el epididimo hasta la eyaculación. El transporte espermático, debemos resaltar que los espermatozoides entran en el moco cervical y luego a las trompas de Falopio en minutos. Después, el cuello sirve de reservorio durante un máximo de 72 horas. La capacitación se produce durante el paso a través del cuello y este mismo proceso consiste en una serie de modificaciones en la membrana del acrosoma que le va a permitir fusionarse con la membrana del ovocito, que eso lo vamos a describir más adelante. La ovulación, a los 15 minutos de la ovulación, el ovocito está en la porción ampular de la trompa, donde permanece de 2 a 3 minutos, como se muestra en la imagen. La fecundación, por lo tanto, es la fusión del gameto masculino con el femenino en la ampolla de la trompa uterina para formar un cigoto, el cual constituye un nuevo individuo. Las consecuencias de eventos que concluyen con la fertilización son los siguientes, que lo vamos a enumerar en 10 pasos. El primero, que determina la maduración ovular. El segundo, que está la capacitación espermática y penetración de las células foliculares. El tercero, que es la unión de los espermatozoides a la zona pelúcida. La reacción acrosómica y penetración espermática, la función de la membrana del espermatozoide con la del óvulo, la incorporación del primer espermatozoide al citoplasma, la reacción cortical, donde termina la meiosis y se expulsa el segundo cuerpo polar, la formación de pronúcleos y la sinapsis. La fecundación, debemos recordar que el ovocito humano mantiene la capacidad de ser fertilizado de 12 a 24 horas. En cambio, el espermatozoide mantiene su capacidad de fertilizar durante 48 a 72 horas. La fecundación se produce en la trompa, donde el óvulo fecundado permanece alrededor de 80 horas. En el intervalo en el que se produce el embarazo después de un solo coito es de 6 días antes de 3 días después de la ovulación. Y la gran mayoría de los embarazos se produce cuando el coito tiene lugar en el intervalo de 3 días antes de la ovulación. Están los gametos masculinos y femeninos y se resalta la zona pelúcida. La zona pelúcida es una membrana compuesta por glucoproteínas secretadas por el ovocito. Los receptores, está la zona de los receptores para los espermatozoides, es donde se inicia la reacción acrosómica, impide la poliespermia y está la reacción de la zona. Los espermatozoides, para ser aptos para la fecundación, deben sufrir dos procesos, como lo son la capacitación y la reacción acrosómica. Dentro de la capacitación está que se completa la maduración y pierden una capa de glucoproteínas y proteínas de la superficie del acrosoma. Dentro de la reacción acrosómica, sufren perforaciones en el acrosoma, a través de las cuales salen las enzimas hialuronidasa y enzimas de la mucosa tubárica, que son necesarias para la penetración del espermatozoide en la corona radiada y la zona pelúcida, como se muestra en la imagen. El espermatozoide penetra en la zona pelúcida y se da una serie de pasos. Por lo menos en el primer paso es que el ovocito experimenta por la acción de las enzimas liberadas por el espermatozoide, que es la acrosina y neuraminidasa, la reacción zonal y el bloqueo de la poliespermia. Como se muestra en la imagen, tenemos el transporte del óvulo fecundado, comenzando por esta zona y siguiendo el proceso hasta ser blastocito. En el segundo paso, el ovocito finaliza la segunda división meiótica y se forma el óvulo maduro y el segundo cuerpo polar, como se muestra en la imagen. Como tercer paso es que la cabeza del espermatozoide crece y forma el pronúcleo masculino. El cuarto paso es que la cola de este espermatozoide se desprende y se degenera
Y el quinto paso, el núcleo del ovocito maduro, se denomina pronúcleo femenino. Como sexto, los pronúcleos masculinos y femeninos se aproximan, pierden sus membranas nucleares y se fusionan, como lo tenemos aquí, aparte de la señalización de los cromosomas y la rotura de las membranas pronucleares. Como siete, los cromosomas paternos y maternos se mezclan para formar el cigoto, que es lo que también llamamos la célula diploide. Según algunos autores y científicos, mencionan este paso como el verdadero momento de la fecundación. Ambos pronúcleos se unen y los 46 cromosomas se duplican y el huevo diploide queda constituido para dividirse y dar las dos primeras células del futuro embrión. Como tanto, las consecuencias de la fecundación está el restablecimiento del número diploide de cromosomas, la variación de la especie, la determinación del sexo del nuevo individuo, que es el sexo cromosómico, y el inicio de la segmentación del cigoto al fusionarse los cromosomas. Está lo que es la segmentación, como se muestra en la imagen, están las divisiones meóticas repetidas en el cigoto y las células formadas por blastómeras, que aumenta el número de células sin aumentar su tamaño. Se inicia de 12 a 24 horas mientras pasa por la trompa uterina y hacia el tercer día tiene el aspecto de una mora, se denomina mórula. Como podemos mencionar, aquí están los gráficos. Esto es lo que es la mórula y el proceso como tal. Podemos mencionar lo que es la blastogénesis, que es la formación del blastocito en la cavidad uterina. Se da del cuarto al quinto día, donde los espacios intercelulares se llenan de un líquido y se separan las células en dos partes. Podemos mencionar lo que es la masa celular interna o embrioblasto, la masa celular externa o trofoblasto y la cavidad del blastocito o blastocele. El blastocito permanece libre en la cavidad uterina de 1 a 2 días, como se muestra en la imagen. La implantación, que se da en el día sexto, se produce cuando, o también se llama anidación, cuando el cuerpo amarillo sigue segregando progesterona y esta secreción impide lo que llamamos menstruación. La anidación o implantación comienza de 2 a 3 días después de que el óvulo fertilizado entra en el útero, en los días 18 a 19 del ciclo. Y los pasos para que se dé el proceso de implantación: está la preparación del endometrio, que será receptivo solo por algunos días, la yuxtaposición y adhesión del blastocito al epitelio uterino, de 2 a 4 días después que la mórula entre en la cavidad uterina, y por último la invasión trofoblástica y formación de la placenta de 2 semanas después de la ovulación. Tenemos el día séptimo, que es donde el trofoblasto situado sobre el embrioblasto se diferencia en dos capas, lo que es el citotrofoblasto y sincitiofroblasto, que producen gonadotrofinas y cariónica humana. En el día 8, el blastocito está parcialmente incluido en el estroma endometrial, se ha diferenciado en dos capas anteriormente mencionadas, y el embrioblasto da lugar a las dos capas, que es el epiblasto e hipoblasto. Como podemos mencionar allí en la imagen del día 7 y 8, en el día 9 el blastocito se ha introducido más profundamente en el endometrio. La cavidad del blastocito se ha transformado en la cavidad exocelómica, y en el periodo lacunar, y los amnioblastos forman líquido amniótico. Como podemos observar en la imagen, está el aumento del flujo sanguíneo dentro de los espacios, donde podemos resaltar básicamente la estructura, que es el pedículo de fijación y el saco vitelino secundario. En el día 3, la gastrulación es el medio por el cual el epiblasto da origen a todas las capas germinativas del embrión. Del día 16 y 17 está la gastrulación, inicia con la formación de la línea primitiva en el epiblasto. Como lo podemos mencionar también aquí en la imagen,
está el epiblasto invaginándose y la formación del endodermo. El mesodermo invaginándose se ha desplazado a la línea primitiva en el sentido cefálico para formar lo que será el mesodermo definitivo y el endodermo. Y el endodermo se formará por las células epiblásticas restantes. Dando así con esta exposición la culminación de la tarea número 5 de la unidad curricular Genética y Conducta con la profesora Xiomara Rodríguez, y recordando mi nombre y código Rafael Mari Granado, HPS-143-00043B. Muchas gracias.